tal? ¿Cómo están? Saludos. Ahí ven justo el momento previo al arranque del partido, temporada 94-95, justo el día después de Reyes, en el mes de enero, día 7, sábado, 9 de la noche. Se enfrentaban en esta campaña de liga en la 16ª jornada de competición Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. La pelota que comenzaba a rodar. Santamaría queda el encargado de dirigir el partido. Un clásico que se ponía en juego por delante, 90 minutos como siempre apasionantes y muchas cuentas pendientes. Enseguida vamos con las alineaciones. Antes saludamos a nuestro comentarista en el día de hoy, Gaby Ruiz. Ruge el Bernabéu, rugía el Bernabéu. Sí, rugía el Bernabéu en un partido que, bueno, está en la historia, por supuesto, como una de las grandes venganzas que ha habido en el fútbol español. El Bernabéu rugía, el Madrid había hecho un gran inicio de temporada, había una tremenda ilusión después de bastantes años en los que el Barcelona había dominado en la Liga Española y ese día estaba todo encendido en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid y su público, y no tanto desde luego el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ir viendo el partido, vamos a ir contando detalles de la época, vamos a ir contextualizando el partido, explicando cada situación y por qué era tan importante para el Real Madrid. Vamos a ir entrando en detalle de lo que fue un partido histórico, sin duda. Lo primero los protagonistas, lo primero los 22 jugadores del partido. Con un Real Madrid que jugaba con Paco Bullo en la portería, Quique Flores, Fernando Hierro, Manolo Sanchís y Mikel Lanza en defensa, medio campo con Luis Enrique Milla, José Emilio Amavisca, Michael Laudrup y arriba Iván Zamorano y Raúl González Blanco con 17 añitos. Con 17 años sí, había debutado poco antes en Zaragoza, luego había marcado su primer gol ante el Atlético de Madrid, una victoria que se había producido poco tiempo antes por 4-2 en el mismo estadio Santiago Bernabéu. Y ya vemos desde el inicio la rabia con la que salía el Real Madrid, absolutamente concentrado, con una intensidad que fue clave al final, ¿no? Es Michael Laudrup que tiene la pelota, centro de Laudrup, duda Busquets en la salida, finalmente el cabezazo de Ferrer. Enviando la pelota a córner el Barça, que jugaba con Busquets, Ferrer, Abelardo, Koeman, Sergio Barjoan, Guillermo Amor, Pep Guardiola, Xavi Escurza, José María Vaquero, Hristo Stoichkov y Jika Hagi. Hay que decir que en el Barça era ausencia por lesión Chiqui Begiristain, que llevaba bastante tiempo lesionado además, aunque luego se recuperaría y jugaría mucho. Y en el Madrid era baja Michel, que estaba lesionado. Atención al saque de esquina, a punto de enganchar el remate Iván Zamorano. Intentando ahora el Fútbol Club Barcelona aprovechar el contraataque. Conduciendo el juego Hagi. Ha intentado sorprender un futbolista que era capaz de hacer auténticas maravillas con el balón desde larga distancia, con una precisión tremenda a la hora del pase, incluso de buscar la portería rival. Esta vez nos sorprendió a Bullo. Sí, un Hagi que había jugado en el Real Madrid, que había vivido la primera tragedia desde el punto de vista blanco, por supuesto, de Tenerife, y que esa temporada llegaba al Fútbol Club Barcelona, al igual que varios fichajes más de los que iremos hablando, porque fue un año en el que el Barcelona hizo fichajes discutibles en la época y que al final, bueno, pues terminaron quizá demostrando que su nivel no era suficientemente alto como para jugar en el Barcelona. Hierro que mete un balón profundo hacia la posición de Amavisca. Estaba en situación de fuera de juego José Emilio Amavisca. Volcado el Real Madrid del encuentro con una intensidad en lo ambiental y en lo futbolístico enorme. Y ahí vemos muy bien señalado. Sí, estaba adelantado. Clásicos pases largos de Fernando Hierro desde atrás. En el Barcelona esa labor la hacía Koeman. Eran dos excelentes futbolistas para sacar el balón desde ahí, con un desplazamiento largo magnífico. Acude a recibir la pelota entre líneas Hagi, se marcha ahí el rumano. Luego desequilibrado tampoco estuvo fino Hristo Stoichkov, que no pudo llegar a tiempo a por esa pelota. Saca Paco Bullo hacia Quique Sánchez Flores. Quique buscando a Michael Laudrup. Partido lleno de jugadores de ida y vuelta. Este clásico que se vivió la temporada 94-95. El caso de Laudrup, el caso de Hagi, de Luis Milla, el propio Luis Enrique. Bueno, algunas historias que ya se habían escrito, lo decías antes de Hagi, otras que estaban por escribirse. La de Luis Enrique, por ejemplo. Bueno, fue una época, fue una temporada, Valdano recién llegado al banquillo. Ya digo, enorme ilusión porque el arranque de liga fue bueno, que se había producido alguna derrota, por ejemplo en Gijón, por ejemplo en Zaragoza. Hay que decir que el Real Madrid no era líder en esta jornada
estaba empatado a puntos en el liderato con el Zaragoza, que también hizo un gran inicio y que le había ganado al Real Madrid en la Romareda. Estaban empatados a puntos, el Barcelona era cuarto. Un Barcelona, para entender la situación, que venía de ganar 4 ligas consecutivas, que había ganado la Champions en el año 92 por primera vez en su historia, es decir, poquito antes, y que también poco antes había sufrido una terrible derrota en la final de la Champions del 94. Juega la pelota el Real Madrid, balón que retrasó Zamorano, tocó Luis Milla, a punto de perder Michael Laudrup, logra rehacerse ahí ante José Mario Vaquero, mete la pelota Laudrup, del balón que sale suelto, Zamorano, el zurdazo y el gol, primero del partido, minuto 5 de juego, marca Iván Zamorano. Fíjate la jugada, el Real Madrid con Laudrup llegando hasta la línea de 3 cuartos. Laudrup fue un gran personaje en este partido y había colaborado de manera decisiva el año anterior en el 5-0 que el Barcelona le metió al Real Madrid. Por supuesto, fue uno de los grandes fichajes de la época. Se fue harto de Johan Cruyff, así lo declaró. Era insostenible su relación con el entrenador del Barcelona y el Real Madrid aprovechó, se lo llevó. Ahí está Valdano y Ángel Capa. Laudrup, que conduce hasta la línea de 3 cuartos. A partir de ahí se produce el error defensivo, el balón que queda muerto, y Zamorano, que bueno, la verdad es que esta temporada de Zamorano fue magnífica, le entraba prácticamente todo y la verdad es que le pega con el alma ahí. El portero, que era Busquets, que luego no estaría demasiado tiempo en el primer equipo del Barcelona, la verdad es que poco puede hacer porque el disparo le sale a Zamorano durísimo y muy angulado, buscando la escuadra. Terminó la Con su temporada pierna mala, Zamorano, para los chicos, los más jóvenes que estén viendo este partido y que no vieran jugar mucho a Zamorano. Zamorano era diestro, ahí le pega con la zurda. que acabó la temporada con 28 goles. Iván Zamorano, una cifra excelente para el delantero del Real Madrid, Amavisca. Descolocado al Fútbol Club Barcelona, con tremendos problemas para recuperar la pelota, oleadas constantes de juego del Real Madrid. Ven a Raúl González Blanco, que bueno, estaba jugando entre hombres, pero él era un crío. Era un niño, sí, era un niño. Ya digo que había debutado poco antes, precisamente en el partido que decía yo antes, en Zaragoza debutó, aunque el resultado para el Real Madrid no fue bueno. Él, de hecho, falló una ocasión de gol con la portería vacía, pero ya contra el Atlético de Madrid, en una victoria por 4-2, ya había debutado, digamos que ya había conseguido su primer gol, el 1-0 de aquel partido, de aquel 4-2 del Madrid al Atlético. Deja la pelota Mikel Lasa para Manolo Sánchez. Paciente ahora el Real Madrid, Milla. Entregada también la grada del Bernabéu. Este partido, por el momento que vivía el Real Madrid y por el momento que vivía el Fútbol Club Barcelona, incluso repasando medios de comunicación de la época, periódicos catalanes, daba la sensación de que era algo que podía pasar, que el Real Madrid apabullara al Barça. Casi se daba por sobreentendido que en ese momento el Barça era inferior al conjunto de Jorge Valdano. Había un enorme ánimo de revancha en el Real Madrid, porque la temporada anterior, el 5-0 recibido en el Camp Nou, en un partidazo de Romario, del propio Laudrup, de Stoichkov, bueno, pues había escocido mucho, evidentemente, y en este partido el Real Madrid estaba en gran estado de forma. Psicológicamente, además, el paso de Michael Laudrup, ahí está precisamente el danés, de un equipo a otro, también había hecho mucho daño al Barcelona, que, insisto, se había reforzado pues con jugadores como Xavi Escurza, como Skach, Korneyev. Es decir, llegó un momento en el que, ojo ahí fuera de juego, en el que probablemente, como le ha pasado a muchos grandes entrenadores de la historia, Johan Cruyff quizá llegó al convencimiento de que la clave de aquel equipo era lo que ya tenía y él, ¿no? Porque hizo unos fichajes que ya en la época se discutieron, aunque en el fondo todo el mundo, como Cruyff había ganado 4 ligas seguidas y le había dado la Champions al Barcelona, pues mucha gente, en realidad, cualquier cosa que hiciera Cruyff la alababa, ¿no? Pero aquellos fichajes, al final, se demostró que no eran del nivel del Fútbol Club Barcelona, y esa temporada fue de mucho sufrimiento, aunque evidentemente conservaba en la plantilla grandísimos jugadores. Muchos de ellos los estamos viendo. Toca atrás Iván Zamorano. El balón que llega en la banda, Quique Sánchez Flores, centro de Quique, cabezazo de Ronald Koeman. Consigue llevarse el balón, muchísimo empuje en el Real Madrid. Entró ahí absolutamente con todo Luis Enrique, cae en el área, se queja de un posible penalti el asturiano.
esa acción define un poco lo que era el partido, ¿no? El Real Madrid se comía al Barcelona, los balones divididos eran todos blancos por la mucha mayor intensidad que ponía en cada acción, y ahí Luis Enrique lo escenifica perfectamente. Es un penalti no pitado de Abelardo. Ahí está como engancha el pie de Luis Enrique, que también tiene muchas ganas de caer, pero el contacto es indiscutible. Dos grandes de la cantera del Sporting. Exacto, dos asturianos y grandes de la cantera del Sporting, de mareo. Y ya estamos viendo en el Barcelona algo que era muy habitual en la época, pero de lo que se habla muy poco: las marcas al hombre. Las vamos a ir viendo, pero Chapi Ferrer, Abelardo, cuando jugaba muchas veces Miguel Ángel Nadal, Sergi Barjoan, marcaban muchísimo al hombre. Nadal había llegado muy justo a este partido, finalmente había entrado en la lista, pero Koeman era titular. Estaba echando un vistazo a quienes eran los convocados por parte de Johan Cruyff para este partido. Busquets, Lopetegui, Ferrer, Abelardo, Koeman, Nadal, Sergi, Sánchez Jara, Amor, Guardiola, Vaquero, Hagi Stoichkov, Romario, Jordi Cruyff y Skaich. Antes hemos visto el banquillo y hemos podido ver precisamente a Sánchez Jara, que fue otro de los fichajes que antes no he citado, de esos fichajes de los que un poco se receló en la época, ¿no? Son nombres que muchos se han ido perdiendo con el tiempo, que quizá algún seguidor más joven del fútbol actual le suenen raros, ¿no? Porque no los ubique. Jugadores que han estado en equipos muy grandes como Madrid y Fútbol Club Barcelona, pero que luego no dejaron tanta huella. Sí, bueno, hay que aclarar que eran muy buenos futbolistas. Lo único que para jugar en el Fútbol Club Barcelona hay que tener un cierto nivel, pero eran muy buenos futbolistas. Yo recuerdo sobre todo a Skurza en el Athletic de Bilbao, había hecho grandes temporadas, era un jugador de banda derecha realmente muy interesante. Llegó también José Mari de Osasuna, Korneyev, que en el español lo había hecho bien, el ruso. Bueno, eran todos jugadores, por supuesto, de primera división, pero quizá el Fútbol Club Barcelona fue un salto demasiado grande. Por cierto, en estas mismas fechas se acababa viendo los periódicos de la época. Luis Zambrano se había desvinculado del Fútbol Club Barcelona, era traspasado al Real Club Deportivo Español y ya este fin de semana de fútbol podía jugar con el conjunto perico. Sí. Un poco para que se ubiquen de por dónde iban los movimientos en aquella época. Luego le fue muy bien a Luis Zambranos en su carrera, estuvo en el Español, luego estuvo en el Rayo, jugando a gran nivel. Estaba Ángel Capa, siempre, no siempre, pero muy a menudo saliendo él del banquillo para dar instrucciones. Quique Flores, que había jugado toda una vida en el Valencia y que llegó al Real Madrid esa misma temporada, hizo una temporada buenísima como lateral derecho. Ahí está la acción de Hagi sobre Luis Enrique. Se recuperaba a Quique, atendido por el doctor del Real Madrid, que era Pirri. En ese momento, mito como futbolista del conjunto blanco y que luego en su carrera como médico también rindió servicios a la entidad de Madrid. Juega el Fútbol Club Barcelona, metido en posición de fuera de juego y no era la primera vez en el partido. Hristo Stoichkov, que ahí le metía prisa al recoge pelota del Bernabéu. Vemos la defensa muy adelantada en el Real Madrid, era bastante habitual. Valdano, que llegó e impuso el sistema de juego 4-4-2 con Rombo en el centro del campo. Había llegado Fernando Redondo, que yo creo que estaba lesionado en este partido porque tuvo bastantes problemas de lesiones, Fernando Redondo, y jugó mucho Luis Milla. Luis Milla hizo en muchos partidos, y en este en concreto, de pivote defensivo. Laudrup de media punta, Luis Enrique banda derecha, Amavisca banda izquierda, Raúl y Zamorano arriba. 4-4-2 con Rombo, que fue el sistema que a este Real Madrid le terminaría dando la liga, porque este día el Real Madrid cogió el liderato y ya no lo soltó hasta final de temporada. Sanchís se marcha de Skurza, se marcha de Vaquero, sigue Sanchís. Al final es Albert Ferrer quien manda la pelota afuera. Arrancada sorprendente de Sanchís saliendo desde la zaga, llegando hasta la frontal del área del Fútbol Club Barcelona. Un buen trabajo defensivo de Ferrer. Sí, hoy son muy famosas las cabalgadas de un jugador como Lucio, por ejemplo. Sanchís no las hacía tan a menudo como el central brasileño, pero era una de sus señas de identidad, una de sus cualidades era esos pequeños slaloms que hacía, conduciendo el balón con muchísima clase. Era un jugador muy rápido, Manolo Sanchís. Él ponía la velocidad en el centro de la defensa y Fernando Hierro, que no era rápido en absoluto, pero Fernando Hierro ponía el temple
y la salida de balón, ahí lo estamos viendo. Había estado un par de minutos el Real Madrid con un hombre menos mientras era atendido la banda Quique Sánchez Flores. Ya había vuelto al partido en lateral. Ahí vemos a Quique. Ahora volcando el juego hacia el lado derecho, hacia Luis Enrique, devolviendo para Quique. Toca a Luis Milla haciendo el fútbol fácil, o haciendo que el fútbol pareciera fácil. Sí, una virtud muy Milla especial en Milla. Era un especialista, era un jugador de pase corto, salida de balón aseada, limpia siempre, siempre bien colocado, tácticamente magnífico, gran jugador. Amavisca se va hacia adentro, centro de Amavisca, llega muy apurado Zamorano. Intenta evitar que la pelota se marche, lo va a conseguir Guillermo Amor finalmente. Y impulsa la pelota afuera. Encuentro desatado desde el arranque. Pep Guardiola con Laudrup. Era una de las marcas en este partido. Decía Laudrup, pendiente Pep Guardiola ahí de Michael Laudrup. Fíjate cómo ha corregido su posición para perseguir a Michael Laudrup, Pep Guardiola. Quizá era uno de los problemas añadidos que tenía el FC Barcelona, Gavi, que estaba muy en función del Real Madrid. Mientras el Real Madrid estaba haciendo su partido confiado en sus posibilidades, quizá la clave fuera precisamente eso, la confianza. Estaba mucho más pendiente el equipo de Johan Cruyff de desactivar al Real Madrid que de hacer su juego. Sí, lo que pasa es que estas marcas eran habituales en Johan Cruyff, ¿eh? Era un fútbol distinto también, han pasado muchos años, era un fútbol distinto. Las marcas individuales tendían a desaparecer en el fútbol, hoy prácticamente ya no quedan. Pero en aquella época no eran tan extrañas, ¿eh? Ahora muy poca gente recuerda que este Barça marcaba al hombre con marcas durísimas. Ojo. Vistazo de Zamorano tras centro de Raúl. Buscaba a Michael Laudrup. Bien Busquets. He tenido ocasión de hablar mucho sobre el tema con un jugador como Chapi Ferrer. Y bueno, él me ha contado cuántas veces Johan Cruyff le pedía una marca individual y tenía que perseguir a un jugador hasta la ducha prácticamente. Y era una característica de este Barcelona, aunque es verdad que es algo de lo que muy poca gente habla o que prácticamente no se recuerda, ¿no? Aquellas marcas al hombre del FC Barcelona. Jugado Sanchís en la banda derecha, intenta desbordar Luis Enrique, lo va a conseguir con algo de fortuna, se marcha Luis Enrique, buen recorte del asturiano, va a centrar con la zurda el balón de Luis Enrique, cabeceando por Ferrer, alejándolo del área. De nuevo la intensidad que le permitía al Real Madrid recuperar rapidísimo, terminó pitando falta el colegiado del partido sobre Luis Enrique. Después del marcador de 1-0 ya se había adelantado el Real Madrid, el tanto de Iván Zamorano en el minuto 5 de juego. Sí, el Real Madrid estaba haciendo algo muy bien, ¿no? Que era recuperar el balón muy arriba, con esa tremenda agresividad. Eso le daba la posibilidad de atacar constantemente, que recuperaba el balón muy arriba y prácticamente el Barcelona no le hacía retroceder. Lanzamiento de falta, cabecea Hierro, ha tocado Pep Guardiola. Insiste el Real Madrid, cuidado con el error cometido ahí por el defensor blanco Sanchís, que se había quedado ahí como cierre en la zaga del conjunto de Jorge Valdano. Sí, era habitual, por lo que hemos comentado antes, porque Manolo Sanchís era un jugador muy rápido. Y lo normal es que en ese tipo de jugadas incorporara a Fernando Hierro para buscar el remate de cabeza, y muy a menudo era Sanchís el que se quedaba, sobre todo ante un hombre tan rápido como Hristo Stoichkov. Era normal que se quedara un jugador tan rápido como Sanchís. Es Mikel Lasa, que va a sacar de banda. El balón de Lasa recibe y retrasa Amavisca, busca de nuevo al lateral, recorta Lasa y se puede complicar. Termina perdiendo el esférico. Buen robo ahora por parte de Escurza. Vaquero buscando de nuevo la banda, ahí entra en acción Calle. Allí que se para. Quiere orientar la pelota hacia el área, pero no ve claro el pase. Al final decide jugar con Vaquero. José Mario Vaquero muy forzado. Corre Laudrup. La velocidad de Michael Laudrup ahí se impone ante la presión de Hristo Stoichkov. Pues quizás sea una jugada que ejemplifique un poco lo que estaba pasando. Laudrup ha sido el más rápido del mundo. Stoichkov sí era una auténtica bala. Y aquí en un 1 para 1 es Laudrup que llega antes al balón. Sí, lo que pasa es que Laudrup, conduciendo el balón, tenía una seguridad increíble. Era muy difícil quitárselo. Era también una de sus grandes cualidades, además del último pase, que yo creo que fue siempre su mayor virtud, ¿no? La capacidad que tenía en la línea de 3/4 para dar el último pase.
el jugador danés, que era, ya digo, una de las grandes polémicas después de la derrota en la final de la Champions del año anterior ante el Milan por 4-0 en Atenas. Michael Laudrup, que se había quedado fuera de ese partido como de tantos otros, porque entonces solo podían jugar 3 extranjeros, y se había quedado fuera de aquella final, y eso fue la gota que colmó el vaso, y Michael Laudrup se marchó, y también Andoni Zubizarreta se había retirado. Era un Barça que de final de ciclo claramente. Se marchó Laudrup, se había ido Zubi, habían perdido, después de ganar la Liga, habían perdido contra el Milan la final de la Champions, en un partido en el que Johan Cruyff se equivocó en el planteamiento en cuanto a sus declaraciones, porque despreciando al Milan consiguió motivar a una máquina que era temible de jugar al fútbol, que era aquel Milan de Fabio Capello, y el Barça fue aplastado y no tuvo ninguna opción, y ahí en realidad empezó a cambiar el ciclo, aunque lógicamente en ese momento pues no era fácil adivinarlo, ¿no? Michael Laudrup con mucho terreno, con posibilidad para aprovecharlo, distribuyendo la pelota hacia esa galopada por la banda derecha de Luis Enrique. Luis Enrique no levantaba el pedal del acelerador. El Real Madrid le costaba al FC Barcelona encontrar la pelota. A Valdano, esos cruzados, él había sido responsable de un tropiezo serio del Real Madrid, pero en esta etapa cambiaba los papeles, él dirigía el conjunto blanco y las cosas le iban a ir bastante bien. Zamorano el segundo, marca el Real Madrid, minuto 21 de partido, segundo para el 9 del conjunto blanco, 2-0. Bueno, la superioridad era tan clara del Real Madrid que este segundo gol en realidad caía casi de Maduro, ¿no? La recuperación permanente del Real Madrid en zonas tan altas le permitía lo que decíamos antes, atacar una y otra vez y llegar con facilidad por lo arriba que recuperaba el balón, ¿no? Ahí estaba Johan Cruyff con su inseparable por entonces Charlie Rexach. Y fíjate, sale mal, creo que es Abelardo el que se queda enganchado, sale tarde, eso habilita a Zamorano, que lo hace muy bien porque mete el cuerpo para no dar ninguna opción al propio Pito Abelardo. Ahí le mete el cuerpo y con la pierna izquierda define. Es un gran gol de un delantero centro que destacaba sobre todo por su juego aéreo. Zamorano era un jugador con una capacidad de salto increíble y con un juego aéreo de lo mejor del mundo en la época, pero que en este partido llevaba 2 goles con el pie, y 2 goles con el pie izquierdo además, colocando muy bien el cuerpo ante Abelardo. Gran acción ahí de Zamorano. Segundo tanto para el Real Madrid. Había algunos que habían llegado a pagar hasta 50.000 pesetas, eran pesetas, en la reventa por hacerse con una entrada para ver este partido. Pues según los colores a los que animara, lo estaba pasando de maravilla o estaba sufriendo una seria decepción. Ganaba el Real Madrid, perdía el FC Barcelona, el Barça que lo intentaba pero no le salía absolutamente nada. Se le marchó esa pelota a Hristo Stoichkov. Hristo Stoichkov, que yo creo que en este día probablemente jugó su peor partido como jugador del Barcelona por todo, ¿eh? Por lo que va a pasar más adelante y por lo que estaba pasando hasta ahora. Incapaz de hacer una sola jugada, en permanente conflicto con la grada del Bernabéu, y probablemente firmó su peor actuación. De nuevo Zamorano, una pesadilla permanente. Raúl a punto de llegar a la pelota. Finalmente Ronald Koeman, que jugó hacia Pep Guardiola. Precipitado, mientras que el Real Madrid enfocaba la velocidad y la intensidad de forma correcta. El Barça quería poner velocidad, pero lo único que hacía era precipitarse una y otra vez. Sergi con Guardiola. Llega con algún apuro Hadji que se movía casi por cualquier zona del campo, salvando ahí entradas dentro de Jika Hadji. Y que el Lassa llega desde el lado derecho del ataque del Barça, desde su posición de lateral zurdo del Real Madrid, para alejar ese balón. Sí, Hadji era un jugador al que era muy difícil encorsetar, porque era un jugador muy anárquico. Tenía una enorme calidad, tú lo has dicho antes, tenía una zurda maravillosa, tenía un golpeo de balón absolutamente histórico, yo diría, por los goles que llegó a meter desde posiciones lejanas, y de verdad el golpeo que tenía
yo creo que es de lo mejor que ha habido en Europa en todos los tiempos en cuanto a golpeo de balón. Y era un jugador un poco anárquico al que era difícil encorsetar. Él jugaba más o menos, aparecía por donde quería. Él había jugado en el Real Madrid, había vivido el primer Tenerife y luego se había marchado al Brescia italiano. La presión de Zamorano que provoca el error, devuelve Raúl, pero ya se ha metido en fuera de juego Iván Zamorano. Por poco, pero ya adelantado el delantero blanco. Raúl, que había visto bien la salida de Zamorano, pero ya estaba por detrás de la defensa. Ferrer, taconazo de Ferrer que no es bueno hacia Escurza. Pesaba el 2-0, pesaba el ambiente. Desarbolado el Fútbol Club Barcelona. Tengo las manos, Gaby, unos recortes de la época, en concreto del diario La Vanguardia. Y me ha llamado antes mucho la atención cuando los leía. Se hablaba más en Barcelona de qué iba a pasar con Romario, sí, que de este Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Leo el titular tal cual: el presidente del Flamengo llega a Barcelona para fichar a Romario. Era Cleverleit en aquel momento. Cuidado con esa pelota, Raúl, que remota al centro, detiene Busquets. Otra vez el Real Madrid con enorme intensidad, recuperando muy arriba, metiéndole velocidad a las acciones después de recuperar el balón y llegando en posición de clarísima ventaja. Ahí Raúl falló una gran ocasión servida por Zamorano, que estaba en todas. Zamorano, si antes decíamos que Stoichkov quizá jugó su peor partido como jugador del Barça este día, probablemente Zamorano jugó el mejor para el Real Madrid. Y lo que decías de Romario, el futuro de Romario era el gran tema de actualidad en Barcelona, con su posible marcha, sus desencuentros con Johan Cruyff, que también estaban a la orden del día, sus salidas nocturnas. En este partido se había quedado fuera, estaba en el banquillo, aunque luego iba a jugar, luego iba a entrar, pero se había quedado fuera. Había que elegir y los elegidos fueron Hagi y Stoichkov. Es Sanchís quien tiene la pelota, llevando el brazalete de capitán. Hay que situar a la gente en el fútbol pre-Bosman, pre-sentencia Bosman, porque el Real Madrid se podía jugar con 2 extranjeros y tener 3 convocados. Eso hacía que el Real Madrid también estuviera lleno de españoles y los extranjeros fueran Laudrup y Zamorano. Por eso también Laudrup se había marchado del Barça, porque normalmente, como había que elegir, normalmente él era el que se quedaba fuera la temporada anterior. Con la llegada de Romario, yo creo que fue Romario el que, junto a Stoichkov, los que más jugaron, ¿no? Y Laudrup se solía quedar fuera a menudo. Ya el quedarse fuera en la final de la Copa de Europa fue el detonante, aunque yo creo que ya estaba todo, para entonces ya estaba todo claro. Ya Laudrup se iba a marchar sí o sí. Pep Guardiola que ha jugado la pelota con Hagi, el que más lo estaba intentando, quizá demasiado individualista y arrancando desde muy atrás. Se marcha de Amavisca, le va cargando ahí el cántabro, comete falta José Emilio Amavisca sobre George Gica. Hagi y le desplaza con el antebrazo. Falta peligrosa con Hagi en el campo, además un experto lanzador. Y ven a Paco Bullo, que hasta ese momento no había tenido prácticamente ningún trabajo, y algún objeto que caía al césped del Santiago Bernabéu. Bernabéu repleto para vivir este choque, como decíamos, jornada posnavideña, o bueno, todavía viviendo prácticamente la resaca de Reyes. Era día 7 de enero. Se había cumplido justo un año del 5-0 del Barça al Real Madrid. Aquello fue un 8 de enero, justo una temporada antes. Sergi rapidísimo, robando el balón, dejando para Vaquero. Vaquero que se apoya ahí en corto en Guillermo Amor. Llega la pelota hasta la banda, centro que rebota sobre Quique. Stoichkov, segunda alternativa, segunda oportunidad de Stoichkov en el centro. No le sale nada bien. Hagi, desdibujado el Barça, y luego en lo individual desdibujado sus mejores futbolistas. Ninguno estaba dando su verdadera medida. Fíjate que es una pérdida de balón detrás de otra, ¿eh? Era un partido en el que anímicamente el Barcelona seguramente no afrontó de la mejor manera posible. Y también la salida en tromba del Real Madrid
pues terminó de, yo creo, hundir un poco psicológicamente al Barcelona. Luego, según fueron cayendo los goles, evidentemente el Barcelona fue empeorando su actuación. Amavisca metiendo la pelota para Zamorano. Zamorano, que de momento todo lo que tocaba se transformaba en acciones de peligro, cuando no en goles. Zamorano, que arrastra futbolistas y que deja abierta la banda derecha, donde llega ya apuradísimo y sin posibilidad de jugar el balón en condiciones Luis Enrique. Temporada en la que Luis Enrique fue fundamental para el Real Madrid, jugando en variadas posiciones, demostrando una polivalencia increíble. Luis Enrique jugó mucho en esa posición, sobre todo cuando no estaba Michel. Luis Enrique jugaba ahí de volante derecho, pero bueno, jugó mucho de volante izquierdo también cuando no estuvo Amavisca, jugó de lateral en las dos bandas. Un jugador que había salido de mareo como delantero centro y que en este Real Madrid hizo absolutamente de todo y todo bien. Amavisca, se había llevado un golpe a Michael Laudrup. Escurza, Ferrer. Seguía Laudrup tendido en el suelo. El colegiado Santa María Uzqueda, que no había apreciado nada y que estaba aplicando la ventaja. Ahora ya se preocupaba por el estado del danés. Un choque en el cual Laudrup se había llevado la peor parte. José Mario Vaquero interesándose por Michael Laudrup. Valdano, que no se movía, seguía con los brazos cruzados. Ángel Campa sí repartiendo de vez en cuando alguna instrucción. En el choque, chocar con Vaquero, sí, eran palabras mayores. Era una roca, José Mario Vaquero. Jugador fortísimo. Sí, al que también Johan Cruyff supo reinventar como futbolista, poniéndole en una posición en la que dio un rendimiento maravilloso, que fue de media punta, jugando mucho de espaldas. Era prácticamente un pivote alrededor del cual el Fútbol Club Barcelona jugaba. Y esa posición en 3/4 de campo, jugando mucho de espaldas, él tocaba y luego acompañaba las jugadas por el centro, y así marcó un montón de goles. La verdad es que aquella posición para José Mario Vaquero fue magnífica, fue una excelente creación de Johan Cruyff. Tiene ahora sí una buena salida por el lado derecho el Barça, pero la desperdicia, error de pase de Albert Ferrer. Amavisca, Vaquero logra llevarse el balón, se ofrecía a Escurza, pero no le llegan pelotas a Escurza, es del Athletic. Oiga, Raúl, Escurza, que igual que no rindió como se esperaba en el Barça, o no tuvo la posibilidad de triunfar en el Barça, se apagó también muy pronto. Sí. Esos jugadores de los que se esperaba mucho más. Mucho más, sí. De hecho, de aquella temporada de tanto fichaje controvertido, yo creo que era de los que más convencía por lo que había hecho en el Athletic. No era un jugador muy rápido, pero sí un jugador muy técnico, un buen jugador de banda, muy técnico. Pero es verdad que su carrera, la verdad es que cuando parecía que iba hacia arriba de manera imparable con su fichaje por el Barça, la verdad es que luego nunca terminó de explotar de verdad. Empezaba a tener un poquito más el esférico en el Fútbol Club Barcelona, Sergi. Es verdad que casi siempre lo tenía en zonas intrascendentes, ¿no? En la zaga, en medio campo, pero sin profundizar en ningún momento, Vaquero interviniendo más. Sí, también es verdad que la intensidad que había mostrado el Real Madrid en los primeros minutos era difícil de mantener. Stoichkov, pelota de Stoichkov en el área, el balón que deja Guillermo Amor, amaga ahí el disparo Pep Guardiola, pero no se decide. Sergi finalmente hacia Ferrer, replegado el Real Madrid, el Barça intentándolo, centro sin peligro de Ferrer a manos de Bullo. Era un Real Madrid que en cualquier caso asumía muchos riesgos, porque ya lo hemos dicho que el único mediocentro real era Luis Milla, y Laudrup la verdad es que no colaboraba demasiado en labores defensivas, y muchas veces tenemos que ver cómo Luis Enrique tiene que centrar su posición para ayudar a Milla, lo cual por supuesto dejaba muy descubierto a Quique Flores. Bueno, era un equipo que asumía ese tipo de riesgos y que la verdad es que consiguió ser un equipo bastante equilibrado, hasta el punto de que recibió pocos goles. Es verdad que solía tener la posesión del balón en los partidos, y solo 4 veces en toda la temporada recibió 2 goles este Real Madrid. El resto de partidos o 0 o 1. Se escapaba Hagi, llegó ahí muy decidido a meter la pierna a Mikel Lasa.
Bueno, el amago y luego la salida hacia adentro de Zamorano, del marque Michael Laudrup. Raúl buscando el segundo palo. Laudrup en el lateral del área. El envío del danés supera a Raúl. Golpea a Zamorano fuera. Rapidísima la contra del Real Madrid. No, el partido de Zamorano es para enmarcar cómo se ha ido de Xavi Ferrer en banda. Y luego él mismo ha terminado la jugada. Se va de Ferrer con un cambio de ritmo magnífico. Se la da a Laudrup y luego aparece él en el segundo palo. Un despliegue físico de Iván Zamorano espectacular. Jugando Koeman, Abelardo. Hablamos antes del final del ciclo Dream Team. El Real Madrid también estaba en una etapa no de transición, porque al conseguir un título parece que las transiciones se acaban. Pero por ejemplo, en este partido Mitchell no estaba por lesión, porque no estaba recuperado. Pero no estaba Butragueño porque le había dejado fuera de la lista Jorge Valdano. Butragueño seguía en activo, pero claro, ya en su etapa descendente. Sí, como le gusta decir a Michael Robinson, en el otoño de su carrera, ¿no? Sí, Butragueño evidentemente había dado al Real Madrid grandes tardes, pero ya era un jugador veterano y en muchos partidos no contaba. Era la ley inexorable del fútbol. Banquero, Ferrer. Activos los laterales del Barça, querían darle profundidad por los costados, pero les estaba resultando de momento imposible. Ahí ven a Sergi. Sergi se marcha de Luis Enrique. Aparece también en su camino Luis Milla. Pep Guardiola jugando con José Mario Banquero. José Mario Banquero hacia Ferrer, tocando y tocando el Barça, buscando más seguridad. Es cierto que ese pase no fue bueno para Escurta, pero también era verdad que el Barça al menos respiraba un poco, ya no se sentía tan agobiado. El Real Madrid planteaba un poco más al contraataque el partido, algo absolutamente normal, contando con el 2-0. Sí, el problema del Barça es que aunque había conseguido salir un poco de atrás y superar esos primeros minutos de presión asfixiante del Real Madrid, pero ni siquiera en esas era capaz prácticamente de terminar las jugadas. O bien porque el Madrid le robaba el balón, o por una pérdida o por un error no forzado del Barça, prácticamente no terminaba ni una sola jugada. Buscando el último tramo del primer tiempo, el Real Madrid con una ventaja cómoda, dominando casi a placer el encuentro. Venga Milla, Quique Sánchez Flores, y que con Laudrup. Ahí vemos la presión de Pep Guardiola, siempre pendiente, como apuntaba anteriormente Gaby Ruiz, de Michael Laudrup, ahora cometiendo falta. Era muy difícil marcar a Laudrup, y más un jugador como Pep Guardiola, que no era un jugador rápido. Al revés, Guardiola era un jugador lento, de hecho. Lento de movimientos y en carrera, porque la rapidez la tenía donde había que tenerla, que era en el desplazamiento de balón. Buena colada por la banda de Luis Enrique. Insistente el número 8 del Real Madrid. Ahora esa pelota que acaba en saque de banda. Guardiola luego tenía la velocidad también en la cabeza y claro, la velocidad a la hora de conseguir objetivos como entrenador, ¿no? Ahí sí que no le va a ganar. En el espacio tiempo cercano no le va a ganar nadie, ¿no? A la hora de ser rápido consiguiendo triunfos. Pero le ha funcionado, le fue bien de futbolista y le ha marchado de maravilla de entrenador a Pep Guardiola. Hierro por los suelos, quejándose de un golpe en la rodilla derecha. Guardiola lo que tenía era un entendimiento del juego espectacular. Muy fea la entrada de George Hagi, de las que a su podían hacer compañero. daño. Sí. Plantilla muy arriba, era una entrada de mínimo amarilla y no habría sido descabellada la tarjeta roja por la altura a la que entra George Hagi. Y lo que decíamos de Guardiola, era un jugador que el fútbol lo tenía en la cabeza, el entendimiento del juego que tenía y luego la capacidad también para los pases que daba, evidentemente. Ahí veíamos ahí al fondo Romario, Jordi Cruyff, veíamos a Sánchez Jara también. Jordi Cruyff, que también fue de los jugadores que no voy a decir que tuvieran un papel primordial en el fin de ciclo de Johan Cruyff, pero sí es verdad que a él no se le hizo ningún favor, nadie le ayudó y siempre estuvo metido a su pesar en todos los comentarios, en todos los tiras y afloja, evidentemente cuando ya llegaron las derrotas. Me ha parecido ver por ahí tal Rafael Corta. Rafael Corta, que en esta temporada le tocó banquillo. Ojo. Cuidado, Laudrup roba la pelota, Vaquero, deja el balón en bandeja, marca el Real Madrid el tercero.
39 de la primera parte. Iván Zamorano, que lograba el hat-trick en el primer periodo. Y el Barça, que a estas alturas estaba casi anulado. El Real Madrid se estaba resarciendo de lo ocurrido un año antes. Yo recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención en aquel momento del gol fue cómo lo celebró Michael Laudrup. Literalmente se volvió loco, se fue corriendo primero hacia un lado, luego hacia otro. Terminó viniendo a celebrarlo dentro de la portería con Amavisca y con Zamorano. Y cómo Laudrup roba ese balón. Laudrup era un jugador que rara vez te daba un robo por agresividad como el que acabamos de ver. Y aquello se comentó mucho en la época, cómo Michael Laudrup en realidad estaba jugando contra Johan Cruyff. Era uno de los comentarios más escuchados por esa agresividad con la que jugó y en concreto personificada en este gol, ¿no? En ese robo de balón con mucha agresividad al que era su amigo y excompañero José Mari Vaquero, y luego por supuesto la asistencia a un Zamorano que sin terminar la primera parte ya había hecho un hat-trick, y no solo 3 goles, había hecho otras muchas cosas Iván Zamorano. Laudrup, que sacaba de la chistera una virtud en la que se prodigaba poco, como dice Gaby, esa agresividad que en este partido sí afloró. Pero eso sí, luego el pase mirando hacia un lado, tocando con precisión hacia Zamorano, eso no sé si era marca de la casa. Completamente. Y en el Barça sobre todo es donde más había brillado. En realidad el equipo en el que más brilló Michael Laudrup sin ninguna duda fue en el Barça. Él llegó de Italia, creo que en ese momento estaba en la Lazio cuando vino, porque él estuvo en la Juve y en la Lazio. Y Johan Cruyff en realidad le rescató del ostracismo que estaba viviendo en Italia, ¿no? Y le dio mando en un equipo que durante años jugó al fútbol de maravilla, y Michael Laudrup fue una pieza esencial hasta que esa relación se fue deteriorando. La llegada de Romario y el empezar a ser suplente la temporada anterior pues le había hecho mucho daño a Michael Laudrup. Y ya digo, en la época se decía que Michael Laudrup vivió con esa intensidad aquel partido porque en realidad estaba jugando contra Johan Cruyff. Una pequeña revancha personal, una forma de demostrar, en este caso al FC Barcelona, lo que había perdido, no aprovechando su talento al 100%. Es verdad que ya el año siguiente Michael Laudrup bajó su rendimiento en el Real Madrid. Laudrup tuvo un gran año en el Madrid, que fue este. El año siguiente fue un año muy malo de Laudrup y de todo el equipo, en realidad, de todo el Real Madrid, que terminó con el cese de Valdano después de una derrota en el Bernabéu contra el Rayo Vallecano. Una época de cambios en el Real Madrid, estaba viviendo casi una etapa preelectoral. Ramón Mendoza estaba a punto de dejar el conjunto blanco, Lorenzo Sanz se haría con la presidencia. Por aquellos entonces, por cierto, Florentino Pérez empezaba a moverse también, sí, con aspiraciones de ser presidente del Real Madrid. Pero bueno, apareció esta temporada, una temporada ahí aislada, ¿no? Un punto que supuso muchos cambios para el Barça, para el Real Madrid. En fin, momentos de transformación. Falta de Ronald Koeman y Fernando Hierro, que le protestaba a un Santamaría Euskeda que le respondía incluso más enfadado. Le ha pegado un bocinazo serio, Santamaría Euskeda ahí a Fernando Hierro. Y ya por los suelos, buscando con la mirada al jugador que le había entrado de esta manera. Terrible Koeman. Entrada de Koeman. Manejando el brazo derecho, Koeman, que tenía enormes virtudes, un pedazo de futbolista, pero que también de vez en cuando se desenganchaba de los partidos y dejaba alguna como esta. Sin duda, era un jugador que nos dejó gestos y entradas muy feas en su carrera, Un poquito, no son comparables como futbolistas, pero un poco como Zidane, Un jugador que no necesariamente es un jugador duro de por sí, pero que de vez en cuando te dejaba unos detalles. Koeman nos dejó muchos en su carrera, cuando se frustraba y cuando vivía una enorme frustración, como era el momento. Pues fíjate la entrada que ha hecho, entrando además con el codo por delante. José Mari Vaquero, balón de Vaquero para Calli, pero ahí se ralentiza el juego del FC Barcelona. Sergi no perdía el sitio. El Real Madrid había conseguido mantener la intensidad, no como en los primeros 10 minutos, pero
Sigue a un nivel muy alto. Stoichkov, que ahí había dejado la pierna y se retorcía dolorido en el suelo. Quique Sánchez Flores. Se iban a por él Fernando Hierro, Paco Bullo. Se estaba empezando a liar. No había tenido el partido hasta este momento ningún lance en el cual se desataran las pasiones como ocurría ya en estos últimos minutos de la primera parte. Bullo intentando conciliar. Bullo, que era el jugador más veterano de primera división en aquella temporada, que intentaba llevarse a Hristo Stoichkov, y vamos a ver lo que había pasado. La frustración del Barcelona llevó también a Hristo Stoichkov ahí a olvidarse del balón y pisar de forma impresentable a Quique Flores. Stoichkov también tenía eso, ¿no? Tenía este tipo de arranques y ahí se le expulsaba. Cartulina roja directa para Hristo Stoichkov, acertando Santamaría Uzqueda. Santamaría Uzqueda, que estuvo a punto de sacarle una jugada a José Mari Vaquero, sí, con tanto braceo. Y Stoichkov, que le hacía un flaco favor al Fútbol Club Barcelona. Sí, Stoichkov, que se equivocaba gravemente, que en este tipo de partidos de alta tensión y cuando las cosas no iban bien, muchas veces no sabía medir. Ya se había hecho popular por el pisotón que le había propinado a Urizar Azpitarte en un Barça Real Madrid. Y era un jugador con este carácter realmente. Un jugador muy complicado, de carácter complicado, en las malas sobre todo. Mucha policía, antidisturbios intentando evitar que le pudiera caer algún objeto a Hristo Stoichkov. Soliviantada la grada también del Bernabéu. La tensión que había en aquel momento. Se habla mucho de la tensión de los derbis de este siglo, pero realmente, fíjate cómo tuvo que ser retirado Hristo Stoichkov después de esa entrada tan horrible a Quique Flores. Se quedaba con 10 el Barça y perdía 3-0. Situación realmente peligrosa. La entrada, la verdad es que es escalofriante. Por fortuna Quique, al margen del dolor evidente del golpe, se recuperaba. Stoichkov, que había dejado un lunar muy feo en el partido. Y uno de esos detalles, Stoichkov le podemos recordar por auténticas genialidades equiparables a los más grandes de la historia del fútbol, pero desgraciadamente también en el lado negativo por momentos como este. Sí. Sí, el carácter le perdía muchas veces, era un jugador, para los rivales era terrible, y en las malas ya digo que dejó muchos gestos feos. Futbolísticamente era un fenómeno, era un jugador de una velocidad endiablada, con una capacidad de gol tremenda. Johan Cruyff le hizo jugar mucho pegado a la banda, pero literalmente sobre la cal, y a pesar de eso sus cifras de goles eran magníficas, y sobre todo era un jugador con una capacidad competitiva impresionante, además de su enorme velocidad, su gran pegada con la izquierda, sobre todo él era zurdo. Bueno, ese mismo verano anterior había hecho un mundial magnífico con su selección, con Bulgaria, acompañado de una buena generación de jugadores como Lechkov, como Krasimir Balakov, el portero Mikhailov. La verdad es que una gran Bulgaria fue la que vimos en el Mundial de Estados Unidos, con un gran Stoichkov, que creo, hablo de memoria todo el rato, creo que fue el máximo goleador del Mundial además. Estaba intentando recomponerse el Fútbol Club Barcelona, encajar lo que había ocurrido, pero eran demasiadas cosas. El 3-0 en contra, la expulsión de Hristo Stoichkov. En este momento lo mejor que le podía pasar al Barça era que pitara el final del primer periodo el colegiado. Real Madrid, que estaba en este momento casi jugando a placer. Hierro buscando a Zamorano, cada balón a Zamorano, una pesadilla para la zaga del Barça. Esta vez Sergi lo hizo bien, aprovechó ahí su explosividad para impedir que llegara el delantero a esa pelota. Sergi con Albert Ferrer, Ferrer que tiene problemas en el control, Amavisca que fuerza ahí la máquina. Koeman finalmente juega con Ferrer. Escurza. Qué difícil era destacar a algún jugador del Barça en esta primera parte. Hagi, que quizá por haber tenido más la pelota, ¿no? Por haber participado más en el juego, era el más llamativo. Precisamente falta de Luis Milla sobre Giga Hagi. Posición que no era mala para él, ¿eh? A pesar de lo lejos que estaba, él también había hecho un gran mundial de Estados Unidos 94, Josh Hagi, con Rumanía, pero Rumanía fue más por efecto suyo, ¿no? No tuvo tanto acompañamiento.
conscientes ahí los jugadores del Real Madrid del peligro de Hadji. Le conocían a la perfección también Ronald Koeman, enorme lanzador de falta, de otro carácter, más de fuerza y precisión. Ahí va el balón de Koeman, salta la barrera, la pelota después de tocar en el muro de jugadores blancos llega a manos de Paco Bullo. Le llamaban el Maradona de los Cárpatos a Josh Hadji. Final de la primera mitad, marcador de 3-0. El Barça que estaba claudicando ante un Real Madrid desatado, por delante todavía mucho partido. Una pausa y volvemos. Hasta ahora. Volvemos con ustedes para ver lo sucedido en la segunda mitad de este partido jugado el 7 de enero del año 1995, temporada 94-95, Estadio Santiago Bernabéu, choque entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que en su primer periodo Gavi Ruiz nos había dejado a un Real Madrid apabullante y a un Fútbol Club Barcelona que no sabía por dónde le venían los tiros. Sí, sobre todo en los 20 o 25 primeros minutos el Real Madrid había sido imparable realmente, con una agresividad espectacular, había conseguido robar muy arriba, había ganado todos los balones divididos, todos los duelos habían sido para el Real Madrid, que había salido al campo mucho más enchufado y que había hecho al Barça vivir una pesadilla, especialmente en esos primeros minutos. Luego es verdad que el Barça se sacudió un poquito ese dominio, aunque no fue capaz en realidad en la primera parte de crear ocasiones claras, y además al final, en el tramo final de esa primera parte, se había quedado con 10 el Barça por una feísima entrada de Stoichkov sobre Quique Flores y se había producido algún cambio. Bien entrado en el partido Romario y Nadal. Nadal, que había llegado muy justo a este choque, había tenido problemas, pero al final entró en la convocatoria. Se iban del encuentro Pep Guardiola y Escurza. Laudrup dejando más detalles de cara a la galería. Bueno, no de cara a la galería, eso puede sonar casi peyorativo. Eran detalles que en este partido tenían todo el sentido. Cayó ahí Raúl, no hubo falta, recorta Nadal. Ahí ven los primeros balones que tocaba en este choque Miguel Ángel Nadal. Es la caída No hay nada. en la cual Ferrer no puede desaparecer. Raúl termina chocando con él. Laudrup devolviendo ahí hacia Raúl. Oportuno ahora Sergi. Veíamos ahí, acabamos de ver otra de las cosas características de este Barça, que era ese achique de espacios que hacía la defensa cuando se enfrentaba a un jugador con balón, con posibilidad de tirarle un balón a la espalda de su defensa, algún desmarque. Aquella defensa que muchas veces, por cierto, era defensa de 3, daba un pasito hacia adelante para dejar en fuera de juego al posible receptor. Cartulina del partido para un futbolista del Real Madrid. Ahí va a ver a Mavisca. Ese lance con Escurza. De arriba Mavisca, Escurza, que se metía ahí entre Lasa y José Emilio Mavisca. Una que apuntaba el colegiado del partido. Había visto ya una roja en este choque. Stoichkov, justo en los últimos instantes del primer periodo. Abrió Koeman. Romario que también desataba los pitidos del público porque algún destrozo le había hecho al Real Madrid. Por temor, sobre todo. Por temor. Estaba más dentro que fuera. Más fuera que dentro, perdón, del Fútbol Club Barcelona. Romario buscando esa salida, volver al fútbol brasileño. Centro al que no va a llegar Romario. Pero se le temía mucho, y él además le había metido 3 al Real Madrid en el 5-0 de un año antes. Uno de ellos el famoso gol de la cola de vaca a Rafael Corta. Y la verdad es que bueno, pues era un jugador muy temido, como es normal. Era un delantero, si hemos hablado del buen Mundial 94 que habían hecho muchos de estos jugadores, pues no se puede uno olvidar de Romario, que había hecho un Mundial 94 maravilloso y además proclamándose campeón del mundo. Es Quique quien tiene la pelota. Quique Sánchez Flores hacia el capitán del Real Madrid. No, el capitán en este partido, Fernando Hierro, se lo fue en muchos choques. En este encuentro era Manolo Sanchís quien portaba ese brazalete, precisamente quien ahora juega. Lasa llega muy tarde. Ahí el jugador del Barça y derriba a Mikel Lasa. Yo recuerdo los debates que había alrededor del Real Madrid, bueno, alrededor del Barça ya hemos comentado algunos. Alrededor del Real Madrid, uno de los debates que hubo esa temporada era si con Milla el equipo jugaba mejor, porque el fichaje de Redondo había sido el fichaje estrella
aparte del de Laudrup, por supuesto, pero el fichaje de Redondo había sido el fichaje estrella. Y en la época se decía que con Milla en realidad el equipo jugaba mejor que con Redondo, porque bueno, luego Redondo, que en esta temporada tuvo problemas de lesiones, luego terminaría teniendo temporadas mucho mejores que esta. Y otro debate era Alcorta o Sanchís. Alcorta había sido titular la temporada anterior, pero este año Valdano había recuperado al mejor Sanchís, y la pareja Sanchís-Hierro al final fue la que se terminó imponiendo. Falta peligrosa ahí a favor del Madrid. Tienes un metro por delante de esa medialuna del área. Busquets situando la barrera. Laudrup, Zamorano ahí cerca del balón. Gritos en la barrera del Fútbol Club Barcelona. Mucha tensión y oportunidad clara para el equipo de Jorge Valdano. Pisa Zamorano, también lo hizo Laudrup, golpeó Fernando Hierro. El balón que vuelve a pies de los futbolistas del Real Madrid. Roba Romario para el Barça. Contraataque del Fútbol Club Barcelona. Escurza es quien va a llegar a la pelota. Acompaña también Romario. Xavi Escurza. Nadal. Miguel Ángel Nadal con Albert Ferrer, Koeman, Abelardo. Distribuye Guillermo Amor, que llega hasta Hagi. Corta la pelota de Jika Hagi. Hierro que intercepta, y el mismo es quien ahora avanza justo a la altura de la línea de medio campo. El poderío de Fernando Hierro, algo que era muy habitual sobre todo en sus primeros años en el Real Madrid, ¿no? Demostraciones, bueno, cuando fue un goleador. Sí, yo recuerdo con Radomir Antic, yo creo que llevaba 20 goles, algo así. Fernando Hierro, es verdad que Radomir Antic le sacó del centro de la defensa y le puso en el centro del campo. Sergi, se marcha bien Sergi, centro de Sergi. Y cabecea Manolo Sanchís a saque de esquina. Un momento difícil, extraño del partido. Mucha ventaja para el Real Madrid, el Barça con uno menos. Alfonso Arroz Alcorta, medio banquillo del Real Madrid. Decíamos que es ese momento de los partidos en los que hay indefinición, ¿no? Que un equipo se puede dar por satisfecho, el otro se tiene que justificar. Minutos en los cuales había que ver por dónde rompía de nuevo el encuentro, si es que lo hacía. Saque de esquina. Ahí en corto el Fútbol Club Barcelona. Evolución para que volviera a intentarlo sin éxito Guillermo Amor. De nuevo córner. Abelardo ahí esperando el centro. También Nadal. Buenos rematadores, buenos jugadores por arriba. Los que tenía el Barça, que es cierto que era muy improbable, pero haciendo un gol tempranero, al menos podía pensar en que el partido no acabara en una debacle. Bullo. Intentar equilibrarlo, intentar por lo menos dejarlo algo más igualado. Pelota muy larga, difícil para Nadal. Llega con apuros, le estaba esperando Sanchís para arrebatarle el balón, pero se le marcha al jugador del Real Madrid. Y eso sí, el balón ahora había cambiado de amo. Sí, está el Real Madrid más a la expectativa, ¿no? Más a jugar a la contra, a buscar los espacios que sabía que iba a tener, y lo estamos viendo en esta jugada ante un Barça que por instinto se iba por el partido. Un Barça súper ofensivo. En eso nunca jamás se le pudo decir nada a Johan Cruyff, que evidentemente cometió sus errores, pero esa mentalidad del Barça de salir a ganar cada partido, eso era indiscutible. El Madrid lo sabía y estaba intentando aprovechar los espacios para jugar más a la contra. Generó dudas en el juego con el pie Busquets ante la presión de Iván Zamorano. Laudrup recibiendo de Zamorano. Laudrup de nuevo jugando con Luis Milla. Milla que ahí conecta con Luis Enrique, perdón, con Quique, que se va al ataque. El corte ahora de Luis Enrique, pero no se decide a meter el pase. Ahí estaba bien situada la defensa del Barça. Obstruye y derriba a Sergi, al jugador del conjunto blanco. Luis Enrique
Se ajustaba la bota. Daba lejos un pequeño trozo de césped. Y se preparaba para lo que pudiera ocurrir en el lanzamiento de falta que ejecutaba en corto Michael Laudrup. Y que recuperado de un antillazo que le dejó Stoichkov en la primera parte. Madrid que ahora cambiaba un poco su argumento en el partido. Se decidía por más templanza y aguantar algo más la posesión de la pelota. Milla, Quique, de nuevo el balón que pasa por los pies de Luis Milla. Muy abierto a Amavisca, Zamorano que una y otra vez iba a demandar la pelota. Laudrup que mete el esférico hacia Luis Enrique. Se le va a quedar un poquito corto el balón que pretendía jugar con Raúl que luego no puede marcharse de Sergi. Finalmente el conjunto de Johan Cruyff. Skurza. Sigue avanzando Skurza. Intenta desde lejos en el primer disparo peligroso del Barça en todo el partido. Ese zurdazo lejanísimo de Jika Hadji. Era llamativo, ¿no?, que esta fuera la primera ocasión seria del Barça. Porque además quien haya seguido el partido hasta aquí habrá visto que así fue, ¿no? Bien entrada la segunda parte, llegaba la primera ocasión real del Fútbol Club Barcelona en este partido. Ahora estaba Nadal con Laudrup. Se había marchado Guardiola, que era el que le estaba marcando, y ahora era Miguel Ángel Nadal, el sustituto de Guardiola, el que estaba pendiente del danés. Skurza, Nadal. De Guillermo Amor hacia Sergi. Sergi, su fuerza habitual. Hay una falta de Milla, deja seguir el colegiado. Existe el Barça, se había metido en posición de fuera de juego Romario. Está la repetición, quedan algunas dudas en esa posición de Romario. Si es fuera de juego lo es ahora muy poquito. De hierro, Milla con Laudrup. Milla hacia Raúl. Tenemos a Milla que prácticamente siempre que podía, desde luego, tocaba de primeras. Era una de sus grandes virtudes y eso le daba mucha soltura a la salida de balón del Real Madrid. Milla, su sencillez, eso que acabamos de ver, ese tipo de robos, y luego la sencillez con la que los jugaba. Viene robando ahí la defensa del Fútbol Club Barcelona. Lo hizo Abelardo, que dejó para Koeman. Nadal. Villa, que también se había ido del Barcelona enfrentado con Johan Cruyff. Y había ido a parar al Real Madrid. Yo creo que fue en el año 92, cuando... No creo, no. Estoy casi seguro. Fue en el año 92 cuando Luis Milla fichó por el Real Madrid. Hierro ha metido ahí un balón peligroso hacia Luis Enrique. Se lamenta el asturiano porque en el último instante consigue quitarle la posibilidad de marcharse con la pelota a Sergi. Luis Enrique, que iba a sacar desde la banda. Luis Enrique, que luego saldría del Real Madrid. Llegaría, recordando, de mucho cariño, ¿no?, la etapa del conjunto blanco, para luego integrarse al 200% del Barça, con el que triunfó en todos los aspectos. Sí, hemos hablado de los enfrentamientos de gente que se marchó, como Laudrup o Milla del Barça por Johan Cruyff. Bueno, pues Luis Enrique salió también mal del Real Madrid. Aunque bueno, se comentó muchas veces que ya tenía, desde bastante tiempo antes, que ya tenía firmado con el Fútbol Club Barcelona, pero fue muy agria su salida del Real Madrid, y él en sus declaraciones a partir de ese momento jamás ha demostrado ningún tipo de cariño hacia el Real Madrid, sino más bien todo lo contrario. Lasa, prolongación de cabeza de Amavisca, esta vez no llega Zamorano. Habíamos visto una salida en la segunda parte del Barça con más intención de dominar el partido. Es cierto que un Real Madrid que quizá se acomodaba, pero poco a poco volvía a ser el equipo de Jorge Valdano el que empezaba a tener la pelota. Y
El Barça veía cómo se le apagaba su estrella Laudrup al espacio, fuera de juego de Zamorano. Era muy difícil para el Barça. Todo lo que tenía que hacer para remontar era casi impensable, sobre todo teniendo en cuenta que estaba con 10 jugadores. Eso en un momento dado empezó a pesar también. Falta. Tika Hadi. Falta de Luis Milla. Omar Hadi, insiste Hadi, cuando centra no tiene a nadie ahí en el punto de penalti que pueda recibir el balón que él había puesto. Un disparo dirigido, desviado y sin ninguna puntería por parte de Miguel Ángel Nadal. Nadal ha sido uno de los recambios que estimaba Johan Cruyff necesarios para intentar cambiarle la cara al partido. De Bullo. Puede salir la pelota. Mavisca, que al final domina bien el esférico, mete a Mavisca hacia Zamorano, que lo peleaba absolutamente todo. Busquets, que fue uno de esos porteros que después de la marcha de Zubin, lo digo porque no centrándome en él, porque han sido muchos. Estamos hablando ahora de un Barça que con Víctor Valdés no tiene ninguna duda en su portería, pero hasta llegar a ese nuevo titular indiscutible en el marco del Fútbol Club Barcelona, pasaron muchos. Fue una búsqueda, sí, fue una búsqueda por momentos muy complicada. Por ahí estuvo Busquets, que nunca llegó a terminar de transmitir seguridad en aquel equipo. Estaba Ngoy, por cierto, en el banquillo. Yo creo que estaba en el banquillo el yerno de Cruyff. No sé si estaba en el banquillo. En este partido estuvo Lopetegui. Lopetegui. Bueno, es el siguiente que iba a citar. Ngoy estaba en la plantilla, estaba casado con la hija de Cruyff y bueno, pues también se hablaba mucho, no solo de que Jordi estaba en aquel equipo porque era hijo del entrenador, sino porque además estaba el yerno. Bueno, eran las polémicas también de la época, sobre todo cuando las cosas empezaron a ir mal, que ya sabemos que es cuando se mira todo con lupa. Ronaldinho empezó a salir por la noche cuando el Barça empezó a ir mal. En realidad eso también se producía cuando el Barça iba bien, ¿no? Por poner un ejemplo, pero bueno, era otra de las polémicas. En cuanto a los porteros, pues por ahí estuvo Ngoy, Busquets, Lopetegui, más adelante llegaría Ruud Gest, llegó, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el portero turco también. Rustu, exacto, perdón. Bonano también anduvo por ahí. Sí, exacto, Bonano, que llegó de River. Bueno, pues tantos porteros que fue probando el Fútbol Club Barcelona, hasta que al final el que se acabó imponiendo fue Víctor Valdés. La solución en casa. Esas cosas pasan muchas veces en los equipos grandes, sobre todo cuando un portero marca una época. Luego no es fácil siempre dar con la tecla exacta. Lopetegui llegó como una gran estrella al Barcelona. Era un portero que había demostrado en España, especialmente en el Logroñés, un nivel altísimo, pero en el Barça, por alguna razón, yo creo que más relacionado con lo psicológico que con lo puramente deportivo, sus errores al principio se le terminaron siempre volviendo en contra. Jugaba como agarrotado y nunca terminó de triunfar Julen Lopetegui en el Barça, pero llegó como un gran fichaje en la época. Sergi, quien busca en medio campo Guillermo Amor, jugando con Nadal. Antes me equivocaba yo al decir los sustituidos. Bueno, quien se había marchado era Vaquero y Guardiola, habían sido los cambios en el descanso, y había entrado Nadal metiéndose ahí en ese medio campo. Nadal, que además le podía dar un plus también de remate en acciones de estrategia al Barça. Cuidado con ese disparo que engancha con la pierna derecha a Luis Enrique. Es cierto que los cambios del Fútbol Club Barcelona, Romario no había aparecido. Está Rafa Martín Vázquez, que había vuelto al Real Madrid. Romario desaparecido.
Y Nadal, es verdad que más participativo, pero necesitaba algo más el Fútbol Club Barcelona. Es verdad que el Real Madrid tampoco estaba terminando demasiadas jugadas. El partido seguía un poco en la indefinición, siendo quizás superior el Real Madrid. Ahí estaba Rafa Martín Vázquez, que como yo decía, se había marchado en un fichaje también muy aparatoso en la época. Yo creo que se marchó en el 91, 92 o algo así. Se marchó, o en el 90, se marchó al Torino, luego estuvo en el Olympique de Marsella. Bueno, no le fue bien fuera de España. Cuando él se marchó era una de las grandes estrellas del fútbol español. Y había vuelto, yo creo, en la 93-94. Había vuelto generando enorme ilusión en la hinchada del Real Madrid, porque se suponía que iba a volver por sus fueros, aunque luego en realidad nunca volvió a mostrar el nivel que había mostrado en finales de los 80. Laudrup quien tiene el balón, mucho panorama abierto para Michael Laudrup, decide jugar hacia el lado izquierdo. Por ahí se decide Martín Vázquez, al final juega la pelota al interior del área para Mavisca. La combinación hay un tanto embarullada, pero roba de nuevo Martín Vázquez, sale el balón suelto. Le cuesta solventar defensivamente hablando al Barça esa acción. Sanchís de nuevo subiendo al ataque, con la cabeza ahí levantada y conduciendo el balón. Falta de Koeman. Koeman, que si tenía que abandonar la zaga para ir a buscar la pelota, sufría más. Se veía obligado a cometer faltas como la que acabamos de ver. Milla, Mavisca, Laudrup, amaga Laudrup, no supera a Busquets, le aguantó en el mano a mano ahí Busquets a Michael Laudrup. No era fácil eso. No, y ahí sí que la tuvo el Real Madrid, la tuvo el propio Laudrup para marcar un gol que luego nunca llegó, de él quiero decir. Y una vez más, un robo del Real Madrid y juego rápido y vertical. Mano a mano en el que Busquets aguanta muchísimo de pie. Esa imagen con pantalón largo habitual de Busquets. En esta época del año sí que ve más justificada, ¿no? Por el frío en Madrid. He visto en algunas imágenes como había mucho viento en pleno invierno. Mes de enero. Laudrup ya ha visto la incorporación de Zamorano. Quiere llegar Zamorano una vez más, rapidísimo Busquets. Vuelve a empezar a llegar el Real Madrid. Vuelve a crear peligro el equipo de Jorge Valdano y lo vuelve a basar en las muchas recuperaciones que volvía a hacer en zonas muy arriba. Ahí le hacía muchísimo daño al Barça jugando con velocidad en los últimos metros. Fernando Hierro con Martín Vázquez. Rafael Martín Vázquez, Zamorano. Zamorano ahí utilizando el cuerpo y los brazos, pero esta vez sin opciones ante Abelardo. Romario que con un movimiento espléndido deja ahí clavado al defensor. Pasa que Romario ahí no era peligroso. Romario ahí te podía hacer una buena jugada, pero donde era letal era dentro del área. Romario fuera del área realmente no era un jugador temible. En el área, con ese tipo de regates que hacía, cómo se llevaba el balón, tenía una arrancada desde parado que era algo supremo, diría yo. Y dentro del área era un jugador, posiblemente el mejor jugador del mundo en la época. Romario, que había llegado del fútbol holandés. El PSV, sí. Le definió Jorge Valdano precisamente como jugador de dibujos animados. Le puso ese apelativo que yo creo que se ha recordado mucho porque todos más o menos pensamos que es verdad, ¿no? Por lo que era capaz de hacer. Llegó del PSV, igual que poco después de este partido, muy poquito después, llegaría Ronaldo. Exactamente un año y unos meses después, en el año 96, fichó Ronaldo, que llegó también del PSV Eindhoven. PSV, que no lo sabía, se estaba haciendo un favor a sí mismo, a sus arcas, pero le estaba haciendo un favor a la historia del fútbol, ¿no? Incorporando a esos dos grandes futbolistas que luego tendrían una trayectoria llena de éxitos. Y estaba pensando en lo de Romario, sería un tanto maniqueo pensar, ahora le contamos. Cuidado con Martín Vázquez, remate al palo Zamorano, pelota suelta, gol. El cuarto del Real Madrid, Luis Enrique, que se iba a celebrarlo hacia la esquina.
Poco a poco el Real Madrid había ido de nuevo mejorando su cara en lo deportivo en la segunda parte. Al final, fruto de su dominio, de sus llegadas, llegaba a este cuarto tanto. Esta vez no era Zamorano, esta vez era Luis Enrique. 4-0. Sí, con el famoso toma, ¿no?, de Luis Enrique, que tanto hizo en el Madrid, en el Barça. Y lo que estábamos comentando, el Madrid había vuelto a ser otra vez peligroso, había metido un poquito más de intensidad en estos últimos minutos. El Barça también había, lógicamente, empezado a notar el cansancio de jugar con 10, y ahí Zamorano, que estaba a punto de meter su cuarto gol personal. El palo se lo niega, pero ahí el más rápido, el que llega antes, el que está más vivo, es Luis Enrique, que marcaba el cuarto gol, y es cuando el Bernabéu empezó a pedir que quería 5. Con 3 no se había producido tanto, pero ya después del cuarto el Bernabéu evidentemente quería vengar la afrenta, entre comillas, de justo la temporada anterior. La acción de Martín Vázquez es impecable. El primer autopase muy en corto para irse de Abelardo, luego un centro medido a Zamorano, que lo había metido absolutamente todo, y quizá en la jugada más clara o más sencilla para marcar no marca. Y la tira al palo. Pero sí lo hace Luis Enrique, y por rematarlo anteriormente en el aire, solo un detalle de Romario, cuando Zamorano vuelve a insistir, el Real Madrid lograba el quinto, no había manera de retomar ningún comentario porque los goles se sucedían. El quinto reclamado desde la grada llegaba José Emilio Amavisca, que lo celebraba a la par que lo hacía también la afición del Real Madrid. La segunda parte fue, Gaby, visto ahora en perspectiva, fue muy extraña en cómo transcurrió. Primero un buen Barça, luego el Barça de repente desaparece, el Madrid mejora, y en un parpadeo de goles, y aquí se lo todo. Sí, un Real Madrid que recobró la intensidad de los primeros minutos, la recobró mediada la segunda parte, y ahí realmente ante un rival que estaba desorientado y perdido en el campo y que estaba con 10, marcó 5. Y yo creo recordar, hace mucho que no veo este partido, pero creo recordar que el Real Madrid dio la sensación de no ir a muerte a por el sexto, ¿no?, de no poner todo para incluso superar la goleada que había recibido el año anterior. Pero sí que es verdad que en estos minutos de locura el Real Madrid le metió intensidad, jugó con enorme velocidad, ya lo hemos visto, con mucha verticalidad, y consiguió el cuarto y el quinto en apenas 3 minutos. Todo llegó muy rápido, se precipitaban los acontecimientos. 5-0, minuto 5 Zamorano, minuto 21 de nuevo Zamorano, el tercero del delantero peruano, que llegó en el minuto 39 ya en el segundo periodo, en el 69 y en el 70, los tantos de Luis Enrique y de José Emilio Amavisca, por cerrar el caso Romario. Romario, lo decías tú antes, si hubiera salido menos, si hubiera sido un jugador menos habituado a la vida nocturna, hubiera sido mejor futbolista. Probablemente no, porque él no vivía de una gran preparación física. Su forma de jugar era de muy poquita actividad mientras el balón no estaba en sus pies. Era un jugador que trotaba por el campo, intentaba estar cerca del área, y cuando se activaba era cuando recibía el balón en el área. Ahí es cuando era un futbolista absolutamente imparable durante una época. Pero hombre, evidentemente una vida más ordenada le habría dado una vida algo más longeva. Pero se hubiera divertido menos, ¿no? Eso seguro, vamos, yo no tengo ninguna duda. Le habría permitido, yo creo, jugar más años en Europa. Lo que pasa es que él tampoco quería. O sea, él volvió a Brasil también, se hablaba en la época, tenía una enorme saudade, ¿no?, una enorme añoranza. Él le encantaba ir al carnaval, le encantaba divertirse, le encantaba su país, y él en realidad le habría podido seguir jugando en Europa, y de hecho él se fue a Brasil y luego volvió a Europa. No olvidemos que luego fue jugador del Valencia, con aquella famosa mítica situación que se produjo con Luis Aragonés, que le dijo míreme a la carita, ¿no?, porque venía con una cara Romario de la noche valenciana tremenda. Yo creo que él habría podido, si hubiera querido y si hubiera tenido una vida más ordenada, seguro jugar varios años más a primer nivel en el fútbol europeo, en equipos del nivel del Barça, que yo creo que fue donde dio, en cuanto a clubes, su mejor nivel, en el Barcelona. En cuanto a clubes de primerísimo nivel me refiero, porque en el PSV probablemente fue mejor. Ahí estaba Alfonso Pérez Muñoz,
Tras él sentado en el banquillo y abrigadísimo Santi Cañizares, tapado con una manta, comentando los lances del encuentro. En el suelo dolorío Zamorano. Sergi que estrella la pelota en milla. El balón que al final lo juega demasiado fuerte hacia Mikel Lasa, Quique Sánchez Flores. Un Barça que no estaba pudiendo ni frente a un buen Real Madrid, ni ante la circunstancia de jugar muchos minutos con un hombre menos después de la expulsión de Stoichkov, que ahí vemos la entrada de Nadal sobre Iván Zamorano. Y la frustración, ¿no? Ya la hemos visto en varios jugadores. Stoichkov fue el que la mostró quizá con más vehemencia, se marchó a la calle, pero ya habíamos visto antes la durísima entrada de Josh Hagi, que también le había podido costar la roja. Y en esa entrada Miguel Ángel Nadal también mostró la enorme frustración que vivió el Barça en este día de enero. Barça que venía de empatar a 1 con el... que al final se le terminaría haciendo la temporada, no así al Real Madrid, que como decías tú antes fue campeón en pugna con el Super Depor. Ese fue el rival directo del Real Madrid en esta temporada. Y en las primeras jornadas la pugna fue con el Zaragoza, que ese año terminaría ganando la Recopa con Víctor Fernández y que tuvo un gran inicio de temporada, aunque la Liga no la terminó muy arriba, la terminó séptimo. Pero había iniciado la Liga muy bien el Zaragoza, ya hemos dicho antes, que compartía el liderato en este momento con el Real Madrid, aunque a partir de este partido el Real Madrid ya se convirtió en líder. Y el Real Madrid, que venía de ganar en Valladolid 0-5. Es decir, encadenó 2 5-0 seguidos, uno fuera, otro en casa, uno contra el Valladolid, otro contra el Barça. Y probablemente fue el mejor momento de la temporada para un Madrid que terminó ganando la Liga con cierta comodidad. El juego de Zamorano, Real Madrid que también dejó esta temporada alguna decepción en la eliminación ante el Odense en Europa, en UEFA, mientras que el Barça, tirando de historial, logró un triunfo, un título en la Supercopa de España ante el Real Zaragoza, pero cayó en Copa ante el Atlético de Madrid, en competición europea ante el Paris Saint-Germain. Como decías tú antes, este fue un año en el que el fin de ciclo de Cruyff no fue casualidad, ¿no? Fue agotamiento de todo, de ideas, no de un modelo, porque el modelo con detalles pues parece que se ha perpetuado, pero sí estaba claro que Cruyff ya no daba más de sí. Sí, visto con el paso del tiempo, visto con la perspectiva, era muy evidente que aquello era un ciclo que se había terminado. La marcha de Zubi seguramente también lo expresaba un poco, pero también es verdad que había jugadores que todavía iban a tener mucho que decir en el Barcelona, como Ferrer, y además canteranos, como Ferrer, como Sergi, como Guardiola. Entonces, como en todo fin de ciclo, había chavales jóvenes y había jugadores que ya habían dado de sí lo mejor, ¿no? Uno de ellos era Stoichkov, sin duda. Romario ya había dado lo mejor de sí al equipo. Y bueno, la verdad es que luego el Barcelona supo reconstruirse y tuvo, por ejemplo, dos temporadas después ganó todos los títulos excepto la Liga, ¿no? Con Bobby Robson y con Ronaldo en el banquillo. Se marchaba Zamorano, que había hecho un partido, yo creo que el mejor que hizo nunca con el Real Madrid, no solo por los 3 goles. Encuentro completísimo de Iván Zamorano, 3 goles, tremendo trabajo, mucha movilidad. Y Alfonso Pérez, esas historias que se han ido entreteciendo entre Real Madrid y Barça, historias de puente aéreo, podríamos decir, pues también él ha escrito la suya. Koeman, distancia lejana pero posible para él. Al final optó Hagi por ser él, por intentar sorprender a Paco Bullo. Saque de esquina, al que vimos intervenir en un disparo de Hagi y poco más. Alfonso, que todavía iba a tener unos minutos por delante para, bueno, quizá desde el banquillo era donde podía llegar esa ambición de la que hablabas antes, de ir más allá del 5-0, de no solo devolver la goleada encajada por el Real Madrid la pasada temporada, sino incrementarla. Pero bueno, ni siquiera ese empuje de los suplentes del Real Madrid
ya les hizo ir más allá, ¿no? Se daban por satisfechos. Roba Amavisca, se confía a Ferrer. Y con falta, Santa María Uzqueda. Venía de posición de fuera de juego. José Emilio Amavisca, el autor del quinto tanto. No existía fuera de juego de Amavisca, que arrancaba casi en línea con Albert Ferrer. Romario, el brasileño, dejando para Nadal. Nadal que ve la incorporación de Amor. Buena dejada de cabeza, a punto de llegar Hagi. Cuesta encontrar en este partido combinaciones que lleguen, si no a generar un remate, al menos sí una posibilidad de peligro en el Fútbol Club Barcelona. Esta es de las poquitas, de las muy aisladas que hubo en el partido. Se anticipa Nadal. Dejó finalmente la pelota Milla para Laudrup. Laudrup, largo el balón de Laudrup hacia el costado derecho. Luis Enrique acompaña a Alfonso. Sergi espera a Luis Enrique que al final intenta el lujo, pero no le sale. En un pase dirigido a Rafael Martín Vázquez. Hagi. Escurza. Había hecho 2 cambios Johan Cruyff. En el descanso se había marchado Vaquero y Guardiola. Había entrado Nadal, había entrado Romario, pero no quería volver a modificar su 11, en este caso su 10. Recordemos que seguía jugando con nombre menos el Barça tras la expulsión de Hristo Stoichkov. Martín Vázquez, parado, casi andando, sin recibir ninguna presión. Hierro. El público que pedía otro con insistencia. Lo que pasa que ahí el Madrid seguramente se dio por satisfecho con el 5-0. No es que, por supuesto, no es que no lo intentara de ninguna manera, pero la intensidad había bajado claramente después del 5-0. Yo creo que con el cuarto, con el 3-0, el Real Madrid todavía evidentemente tendría su recelo y tendría también su cierto temor a que el Barça pudiera en un momento dado marcar un gol y cambiar un poco el rumbo del partido. Fue con el cuarto con el que el Real Madrid se dio cuenta de que podía vengar el 5. Y a partir del 5 la verdad es que el Real Madrid, fíjate que ya no llega con tanta gente, no es la misma intensidad de los minutos anteriores. Es verdad que el partido tuvo momentos de muchísimo ritmo, sobre todo en la primera parte. Había desgaste evidente de algunos jugadores. El propio Laudrup, que había estado brillante y muy implicado durante muchos minutos, ya parecía más con cuentagotas. Y bueno, que luego manejar la psicología de los futbolistas es difícil, ¿no? Eso que decías tú de sensación de labor, de trabajo cumplido, parece que también estaba presente en la cabeza de los jugadores del Real Madrid. Corre Alfonso, Sergi, Koeman. Hay, por cierto, una foto bastante famosa de Zamorano con un 5 en la mano, ¿no? Cuando se consigue el 5.º gol. Un poco ya esa foto, la manita, vamos. Claro, era el resumen, ¿no? de ese intento, al final culminado, de devolver lo ocurrido en la pasada temporada. Luis Enrique, Abelardo está en su camino. Luis Enrique, que al final lo que decide es jugar con Michael Laudrup. Laudrup no se decide, espera algún movimiento, ya muy parados los jugadores del Real Madrid. Cae Alfonso, a trompicones Busquets, que dejó en la segunda mitad 3 o 4 intervenciones de altísimo nivel. El remate de Alfonso, pelea el balón en el suelo, luego incluso no puede cometer falta Alfonso jugando la pelota desde el suelo, falta Ferrer, que entra ahí un poco alocado. Pero al final dispara Alfonso Pérez. Y Busquets, que no sé si en esta fecha, en este mes de enero del 94, estaría pensando que iba a tener años después a su hijo situado como casi un referente, ¿no? En el Fútbol Club Barcelona, en la selección española, en el fútbol español en general. De un portero que fue en su momento discutido a un
Iba a decir un centrocampista. Busquets es un centrocampista, es un todocampista, es un... Sí, es un centrocampista, ¿no? Ahí se pedía mano de Romario. Sí, sí, amortigua ahí con el brazo, pero no pitó el colegiado. Amaga y no se decide Escurza. Escurza hacia Hadji. Desde ahí puede golpear. Mete el pie demasiado abajo. La pelota se va por encima de la portería. Había tenido un momento explosivo el partido en su segunda parte. Vemos, lo llamativo del caso es que ni el árbitro ni los asistentes vieran la mano de Romario. En 2 minutos habían llegado los 2 goles del Real Madrid en el segundo periodo, los que habían redondeado ese 5-0. Y otra vez el partido que discurría por cauces de aparente tranquilidad, con un Barça ya muy limitado en sus movimientos y un Real Madrid no completaba sus jugadas de ataque. Sergi. Luis Enrique ahí echando una mano al lateral. Aquí que Sánchez Flores. Al final Sergi consigue llevarse la pelota y centrar. Cabezazo de Romario sin peligro. Oiga, Luis Milla. Amaga Fernando Hierro. Hierro que entra en terreno azulgrana. La pelota va demasiado alejada para que pueda llegar Alfonso Pérez. Pero fíjate que ya no es lo mismo, ¿eh? Ya el Real Madrid no llega con toda esa gente como llegaba solo unos minutos antes. También el cansancio jugó su papel, sin ninguna duda. Ha sido un partido de muchas emociones, de emociones muy fuertes. Y bueno, un partido que tenía trascendencia en lo que se refiere a la rivalidad histórica entre Real Madrid y Barça, Barça y Real Madrid, pero que también tenía su trascendencia en la Liga. Alejaba más al Barça de las primeras posiciones, encumbraba al Real Madrid. Bueno, son historias dentro de la historia, ¿no? Un poco lo que se cocina entre dos equipos con tanta rivalidad. Y luego la realidad de la lucha por los títulos, en este caso el título de Liga. Luis Enrique peleando ahí casi hasta la extenuación ante un correoso Sergi Barjoan. Martín Vázquez, Sergi que le tira una patada a Martín Vázquez, pique entre ambos. Un árbitro que quería hacer ahí una parte entre los dos jugadores para buscar una reconciliación, pero ni Martín Vázquez estaba por la labor, ni Sergi tampoco. Este tipo de acciones son totalmente lógicas y habituales en este tipo de partidos en los que hay tanta rivalidad y un equipo le infringe tanto daño al otro. Normalmente el equipo perdedor suele dejar, ya lo hemos comentado antes, pero no es propio del Barcelona ni del Madrid, sino de partidos de este nivel de tensión y resueltos con situaciones tan duras para los futbolistas que pierden, ¿no? Hadji. El Barça que, bueno, la jugada anterior, el árbitro al final optó por simplemente templar. Pudo haber sido a la calle Sergi. Sí, terminar el Barça con 2 hombres menos. Tira la patada ahí sin balón. Y bueno, también Nadal había hecho una entrada muy dura, la de Hadji. Pues lo dicho, gestos y actuaciones de las que luego seguramente los jugadores en frío se arrepienten, pero que siempre se suelen ver en este tipo de partidos con tanta rivalidad, en los que, insisto, un equipo le hace tanto daño al otro, ¿no? El jugador es consciente de lo que está viviendo, el jugador derrotado, de lo que va a vivir en los siguientes días, de las críticas, de cómo se va a enrarecer el ambiente, y todo eso le pone en una situación de mucha tensión. Era en otro ámbito, antes lo decíamos del Real Madrid, en lo que suponía también el fin de una etapa de Ramón Mendoza, que se produciría no mucho después. También el Fútbol Club Barcelona, la etapa de José Luis Núñez iba a ir agotándose. Bueno, eran variaciones de mucho calado, de mucho peso, las que se iban a producir en los dos clubes. Bueno, la última alegría del Barça había sido ganar la liga anterior. A partir de ahí es verdad que el equipo y la prensa en Barcelona y el propio Cruyff se las prometieron muy felices en la final de la Champions contra el Milan.
Pero en realidad el buen momento terminó con la victoria en la Liga. A partir de ahí iba a ser un año duro. El resto del año 94 y el inicio del 95 iban a ser realmente duros, ¿no? Por esa derrota en Atenas, muy dolorosa también, por 4-0 y por este 5-0, ¿no? Fuera de juego, se había ido al ataque Quique. Ahí vemos a Alfonso, que también estaba en situación más que dudosa. Quien incurre en fuera de juego es Quique, no Alfonso, que entra desde atrás. Esta vez sí lo apreció bien el asistente de Santa María Uzqueda. Un encuentro que obviamente, en lo que se refería a su resultado de quién ganaba el partido, estaba resuelto hacía muchos minutos. La victoria no se le iba a ir al Real Madrid. Pero claro, ya el panorama podía cambiar incluso a peor para el Fútbol Club Barcelona. Aunque es cierto que estos últimos minutos ya fueron cayendo de una forma, bueno, mucho más pausada, con muchas faltas, con algunas amarillas, como la que acaba de ver Mikel Lasa. Sí, una entrada muy dura también de Mikel Lasa sobre Escurza. Algunas de las faltas que estamos viendo, algunas eran por frustración, como decía Gaby Ruiz antes, y otras ya por falta de tensión, por llegar quizá demasiado tarde, por tener la sensación de que el encuentro estaba resuelto desde hacía mucho. Koeman. Dentro de Koeman, cabeceado muy lejos de la portería de Paco Bullo por Romario. Saca Bullo. El Real Madrid, que se iba a ir a los 26 puntos. Iba a encaramarse a lo más alto de la clasificación y ya no iba a abandonar ese puesto de privilegio. Koeman. Galli busca en la banda a Escurza. Nadal enviando a Abelardo. Central asturiano apoyándose en Guillermo Amor. Pues fíjate la actitud mucho más pasiva ya, mucho más relajada del Real Madrid también en defensa. Permitiendo que un equipo con 10 pues, tuviera estos momentos de posesión, de largas posesiones. No tuvo el Real Madrid el instinto asesino para intentar mejorar, digamos, el resultado de lo que él había sufrido, lo que el Real Madrid había sufrido el año anterior. Nadal hacia Amor. Gritos de la grada reclamando un gol más. No habían sido correspondidos con lo que estaba ocurriendo en el rectángulo de juego. Aún así, el fútbol volvía a demostrar, bueno, lo que es una de sus grandes virtudes, ¿no? Que puedes caer, pero luego tendrás la oportunidad de encontrar una revancha ante los rivales. Le había ocurrido para mal al Real Madrid la pasada temporada. El Barça había goleado y había sido campeón. Esta vez se daba la vuelta a la tortilla. Y como hemos podido ver con el paso de los años, las situaciones se han repetido. Sí, es la rivalidad. La verdad es que siempre que no se saca de madre, la rivalidad es algo precioso en el fútbol. Cruyff en el banquillo, Charly Resac junto a él. Resac terminaría haciéndose con las riendas del equipo una vez que saliera Johan Cruyff del FC Barcelona, pero esos son capítulos que llegarían posteriormente. Koeman protege Escurza, juega Nadal. Galli intentaba abrirse hacia la banda Romario para buscar el balón, que no le llegaba con comodidad en ningún momento, y cuando le llegaba era muy lejos del área. Escurza y salva como puede la entrada de Rafael Martín Vázquez. Insiste Escurza, habilidad del jugador vasco del FC Barcelona, aunque luego el pase no es bueno. Deja pasar Sergi. Abelardo, disparo, y Paco Bullo que interviene ante un buen disparo de Abelardo. El partido estaba a punto de acabar, Gaby. Final del partido, el colegiado que indicaba el término de este choque clásico entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, 94-95. 5 goles, 3 de Zamorano, y en la segunda mitad Luis Enrique y Amavisca, que cerraban esa goleada del Real Madrid sobre el Fútbol Club
Barcelona. Aquí lo vamos a dejar, un capítulo más en la historia de rivalidad entre los dos grandes del fútbol español. Un capítulo que en este caso le sirvió para celebrar un triunfo al Real Madrid. Gaby Ruiz, muchas gracias. A ti, Adolfo. Esperamos que hayan disfrutado con este pedacito de historia. Fue todo. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Un saludo. Adiós.